Bueno, pues buenas tardes a todos. Primeramente, espero que estén muy bien, que hayan pasado excelentes fiestas, que todo este año pinte de éxito, de salud, de riqueza, de amor, de trabajo, todo lo conveniente y lo deseable por todos nosotros, ¿no? Pues bueno, me presento ante ustedes. Yo soy Francisco Javier Tello, y soy el profesor encargado de llevar a cabo esta materia con ustedes, materia online, que lleva por título Formulación y Evaluación de Proyectos. ¿De acuerdo? Bueno, por el momento no hay nadie conectado, más que un servidor, pero pues la clase se está grabando, misma que va a ser subida a plataforma. ¿De acuerdo? Pues vamos a empezar entonces con la sesión para que platiquemos qué es la formulación y evaluación de proyectos. Primero que nada, eh, pues quiero decirles, un proyecto es una idea, un problema, una necesidad o concepto a realizar de manera inteligente, con el deseo de que los resultados sean los mejores o mínimamente esperados. Hablando mínimamente esperados de que a lo mejor yo como dueño del proyecto espero que haya la menor pérdida, la menor merma posible. Es decir, yo esperaría que el indicador o el rendimiento mínimo de proyecto sea a la mejor de un 87%. Ese sería mi mínimo. No pensemos en que el mínimo es como en las calificaciones, ¿no? Que el mínimo es 6. Imagínense que un dueño de una inversión en un proyecto dijera que se conforma iniciando con un 60% eh, pues del resultado. Ahora, hay que ser muy claros en algo. Los proyectos de inicio no siempre, y más cuando son de nacimiento, no siempre dan el resultado esperado. Es más, me atrevería a decir que en la mayoría de las veces no dan el resultado esperado. ¿De acuerdo? Pero en el caso, por ejemplo, si es una franquicia, si es una marca que con el tiempo se está expandiendo y yo compré parte de esa marca y abro mi negocio bajo ese título en esta dirección, pues esta marca como quiera que sea ya tiene un prestigio, ya tiene un conocimiento en el mercado, por lo que los resultados puede que sean bastante buenos. Y tal es el caso, por ejemplo, cuando se abre un autoservicio, una tienda departamental en una dirección nueva, se hace anuncio de que se va a abrir esa tienda, ese local comercial. Y el mero día, obviamente se tiene que respaldar con promociones, con ofertas, ¿no? Que sean atractivas al público consumidor y este acuda a la tienda. Bueno, pues ¿qué ocurre? Que el mero día de la apertura hay un gentío tremendo esperando entrar al momento del corte del listón y aprovechar esas ofertas. Tal es el caso, por ejemplo, también de los Starbucks, ¿no? Abren un Starbucks cerca y luego estábamos todos ahí, o hay mucha gente ahí que va y se mete con tal de conocer el Starbucks nuevo. Y como esos ejemplos puedo citar muchísimos más. Lo que quiero que quede claro es la diferencia entre un proyecto que nace completamente de cero y aquel proyecto que puede comenzar, pero a través, decíamos, del respaldo de una marca, decíamos, una franquicia. Y continuando con la lectura de la definición, dice, ya sean de inversión, de implementación de nuevas áreas o tareas, de crecimiento o expansión, considerando factores internos y externos que influyen en el desarrollo y consecución prevista, es decir, el tradicional y conocido FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. A lo mejor algunos de ustedes ya estuvieron conmigo en gestión de proyectos. La información que se maneja en gestión de proyectos y en esta otra materia, formulación y evaluación de proyectos, es parecida, sin embargo, no es la misma. No es la misma información, es muy similar, es información, pues sí, que habla
propiamente de cómo construir un proyecto, qué debemos considerar, cuáles son los costos, cuáles son los riesgos, etcétera. Y si vamos a invertir, pues, ¿qué esperamos? ¿No? Esperamos un rendimiento, esperamos una rentabilidad, esperamos que el negocio a determinado tiempo dé el fruto, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, es a través de ese FODA, ¿no? Como nos vamos a poder dar cuenta de qué tanto mi proyecto puede ir caminando cuando internamente tenemos, decíamos, fortalezas y debilidades, pero por fuera también hay amenazas que nos están pegando de lado y a la vez, oportunidades que nos impulsan a vender más. Tal es el caso, por ejemplo, ahora con la pandemia, y se los he comentado mucho a mis alumnos de diferentes materias. Ahora con la pandemia, las empresas que vendían cubrebocas, el gel, el líquido sanitizante, para ellos fue una excelente oportunidad y fue un evento externo a cada una de esas empresas. ¿De acuerdo? Posteriormente dice, asimismo es importante documentar y considerar el tiempo necesario y real para el logro del proyecto. Es decir, puedo tener ideas geniales, puedo tener un cálculo mental de cómo espero la rentabilidad o el retorno a la inversión, pero no lo tengo documentado, todo lo tengo en mi cabeza. ¿De qué me sirve? Lo tengo que documentar, lo tengo que bajar a un documento para hacer los cálculos y quede ahí establecido. Más aún, tengo que plasmarlo en un cronograma, que eso lo vamos a ver más adelante. El cronograma veíamos también en la parte de gestión de proyectos, veíamos que es el documento que habla del periodo de tiempo en el cual se tiene que llevar a cabo el proyecto. Si vamos a invertir, ¿en qué tiempo tengo que ver el fruto de mi negocio? Vuelvo a hacer hincapié en la parte inicial, considerando que o somos un negocio de recién nacimiento o somos una franquicia que a lo mejor muy rápido vamos a obtener la inversión y con grandes ganancias. Pero un negocio que no es conocido, que es una nueva marca, que a lo mejor tiene competidores muy grandes, muy fuertes, difícilmente va a poder eh, desbancarlos, quitarlos del mercado y sobre todo, pues en un lapso de tiempo corto, ¿no? Es imposible. Puede ser un producto muy bueno, un proyecto buenísimo, que tenga excelentes ideas. Pues sí, pero hasta eso tiene que darse a conocer en el mercado, hacerse de un prestigio, hacerse de clientes para ser reconocido y para ser tomado en cuenta y preferido por los clientes. Bueno, y haciendo un poquito de remembranza a lo que era un proyecto, decíamos, es un proceso único, consistente, en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo, conforme a requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costes o costos y recursos. Esta definición viene de la norma ISO 10006, que lleva por título Gestión de la Calidad, Directrices para la Calidad en la Gestión de Proyectos. ¿Ok? Nos podemos certificar en la consecución de proyectos, en el logro y pues contar con esa certificación a nivel internacional. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué tenemos que considerar en las especificaciones de un proyecto? Primero que nada, tenemos que dar respuesta a las siguientes interrogantes. Primero, ¿qué quiero lograr? Tengo pensado un negocio de importación y exportación, una distribuidora, pero tengo la idea general, la idea cruda, vaya. Tengo que esclarecer la idea, qué es lo que quiero y en consecuencia, por qué y para qué lo quiero lograr. A lo mejor muchos de ustedes dirían, es absurdo, claro, lo que queremos es rentabilidad, lo que queremos es que sea un negocio fructífero, sí,
¿Pero por qué? Ah, pues porque quiero vivir bien. No, es que esa no sería la respuesta. El por qué sería abrir mercados para captar clientes y a través de mi distribuidora poder yo exportar los productos y que las importaciones también lleguen conmigo. Y entonces sí crecer como negocio y posteriormente ver el fruto económico. ¿De acuerdo? ¿Dónde se va a lograr? ¿Dónde me voy a poner? ¿En el puerto de Veracruz, en Mérida, o a lo mejor me voy a ir al norte del país, o me voy a ir al occidente? ¿Dónde lo voy a lograr? ¿Quién lo va a lograr? ¿Quién va a formar parte de este proyecto? ¿Qué funciones vamos a llevar a cabo? ¿Quién va a estar en qué puestos? ¿Cómo y por qué medios? A través de acciones, insumos, recursos y condiciones. Bueno, nosotros si vamos a hacer una distribuidora, una importadora, exportadora, a lo mejor no vamos a necesitar tanto de insumos porque no vamos a producir, pero sí vamos a mantener, a guardar y a enviar el producto a otros clientes. El giro del negocio sería la distribución, no la producción. Siguiente pregunta dice, ¿con qué se cuenta y qué es necesario conseguir? ¿Qué tenemos? Decimos, pues tenemos 3 computadoras, tenemos 2 equipos de audio, tenemos ya la bodega, pero pues la bodega, si crecemos, vamos a tener que pues empezar a ver, poder rentar otra, porque a lo mejor esta donde estamos por el momento, pues sí nos ayuda por el espacio, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que cambiarnos. El listado, mi checklist o mi lista de verificación de qué es lo que tengo. ¿Qué es lo que tengo? Computadoras, equipo de sonido, decíamos, la bodega, cableado de red, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer mi lista. Ok, ¿qué producto o resultado se va a lograr? ¿Por qué? Porque hay muchos proyectos, muchachos, que pues decimos, los empezamos con una idea y terminamos trabajándolos con otra. Entonces hay que ser bien claro qué producto o resultado se va a lograr, qué es lo que queremos, que va ligado o va íntimamente relacionado con la primera pregunta, ¿qué se quiere lograr? También con la segunda, ¿por qué y para qué se quiere lograr? ¿Ok? ¿Cuándo se logrará? ¿Cuándo tengo estimado lanzarlo públicamente? ¿Cuánto tiempo me va a llevar el diseño del producto? ¿Cuánto me va a llevar la construcción? ¿Cuánto me va a llevar la implementación? ¿Y cuánto el poder empezar a trabajar ya en un mercado? Todo eso decíamos, ¿dónde se tiene que aterrizar? Mencionábamos que en el famoso cronograma. ¿Ok? Bueno, después de esto, pues viene también riesgos y oportunidades. Insisto, podemos tener una idea fantástica, un proyecto buenísimo, jugoso. Ya tenemos incluso hasta contactos en el extranjero para poder nosotros importar su materia prima, pero también tenemos ya mercados destino negociados en donde vamos a poder exportar. Sí, ya tenemos todas esas ideas, ya tenemos todo eso, pero hay factores externos que nos pegan y que todo el mundo sabemos y que vemos también por ahí en otra materia que también imparto, que es contexto y globalización. Eh, hay factores externos. El dólar que está bajando ante el peso, curiosamente, ¿no? Ha alcanzado un índice que no se alcanzaba desde hace 3 años, en 18, ¿no? Bueno, pues todos estos factores nos pueden ayudar. ¿Qué más nos puede ayudar? Pues que a lo mejor productos mexicanos en ciertas partes del mundo son bien vistos y que a lo mejor el producto chino como tal no ha alcanzado un prestigio, no ha alcanzado una buena imagen. Sin embargo, en algunos lugares sí la tiene ya. ¿Por qué? Porque China ha ido cambiando, ha ido evolucionando.
Pero todo esto son cuestiones a favor y no tanto a favor, que nos están pegando de lado y puede que nos beneficien, que sería una oportunidad, como decíamos el caso de los cubrebocas y del líquido sanitizante, o que puede ser un riesgo que me afecte para, uno, lograr el objetivo y dos, mantenerme en el mercado. Siguiente pregunta, ¿cuál es el costo total o presupuesto requerido? Es básico, indispensable, primordial, vital, etcétera, que tengamos números aterrizados. Y a lo mejor números aproximados. Esto se llama presupuesto. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuánto necesito para comprar telefonía celular para el personal? ¿Por qué? Porque no todo es trabajo de escritorio. Tenemos que salir a prospectar. ¿Ok? Tenemos que salir a buscar clientes, ¿no? Entonces, pues necesitamos quizá comprar, decíamos, equipo de cómputo a lo mejor, necesitamos comprar celulares, necesitamos, decíamos, ¿no? A lo mejor la bodega que tenemos por el momento no pagamos renta, pero si el día de mañana nos vamos a cambiar a otra, bueno, pues considerarlo en el presupuesto de su momento, ¿sí? Todos esos costos, costos fijos, costos variables, costo fijo, por ejemplo, una renta, costo fijo, por ejemplo, impuestos, costo variable, las altas, perdón, o bajas del el material que se importa y exporta, ¿no? Bueno, pues todo eso lo tenemos que tener considerado dentro de nuestro presupuesto y tener los números claros. Decíamos, cantidades aproximadas. Después, ¿a qué fuentes de financiamiento se recurriría? Bueno, a veces hay quien tiene la fortuna de iniciar su negocio a través de sus propios recursos, es decir, del dinero que tiene en el banco o del dinero que ahorró por muchos años, es decir, propiamente de la persona. Otro decide vender algunos bienes muebles e inmuebles. ¿Para qué? Para poder allegarse de dinero y poderlo invertir en el negocio. Y otro más es aquel que dice, necesito un préstamo bancario. Necesito saber qué banco me da la mejor tasa, cuál me da las mejores ventajas para poder entonces solicitar ese préstamo. ¿Ok? Entonces hay que definir a qué fuentes voy a recurrir. Mis recursos propios económicos, a mis bienes si los vendo y con ese dinero de lo que vendí lo invierto o bien pido un préstamo en el banco. Hay que definir por qué lado nos vamos a ir, por qué fuente de financiamiento. Después, ¿qué criterios e indicadores se usarían para verificar el nivel de éxito de los resultados obtenidos? Es decir, si yo no tengo una medición, si no tengo un parámetro que a mí me diga, aquí quiero llegar y a partir de aquí puedo estar tranquilo, o si no llego a esta cantidad, necesito ver la forma de cautivar a los clientes, de ganar más clientes, de hacer que el total de sus productos se acerquen a mi compañía. Entonces necesito tener parámetros o indicadores que me permitan decir o medir qué tan bien o qué tan mal va mi negocio, va mi proyecto. Esa sería la parte de evaluación de los proyectos a través de indicadores. Indicadores en donde voy a tener semáforos en verde, en amarillo y en rojo. Y en donde a lo mejor en verde necesito saber qué acciones debo seguir manteniendo o qué acciones debo implementar para afianzar que siempre se mantengan en verde esos indicadores. En amarillo, ¿qué tengo que considerar para que no se me vaya de las manos y que esos indicadores que están en amarillo, es decir, que no están propiamente en la cantidad que persigo, pero que están muy cercanos a la cantidad que persigo, al porcentaje de cumplimiento? ¿Qué puedo hacer para lograr llegar a esa cantidad y no tener un problema que después se convierte en rojo? Y finalmente,
aquellos indicadores en rojo, que estoy completamente por debajo, ¿no? Por ejemplo, al inicio del negocio, el número de clientes, a lo mejor tenemos 3 clientes. Y el mínimo para mi negocio a lo mejor pueden ser, no sé, hablando en cantidad de clientes, a lo mejor podríamos hablar de 20, ¿no? Que me den 2 millones de pesos de ganancia, por decir números al aire, ¿no? Entonces, pues si no tengo estos indicadores, no tengo parámetros de comparación, no puedo decir si estoy bien o si no estoy tan bien como yo esperaba. ¿Ok? Espero que hasta aquí no haya alguna pregunta, alguna duda. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor háganmelo saber a través del correo o del chat de la plataforma, si fueran tan amables. Después, ya hablando en materia, concepto de un proyecto de inversión. Tenemos entonces que es un plan al cual, si se le asigna un monto, un capital, y decíamos la lista de qué es lo que tenemos para poder echar a andar el negocio, va a ser, de inicio, va a ser útil para mí como inversionista. Pero busco que no nada más sea útil para mí, que me dé una ganancia a mí, sino que también sirva al consumidor para que él a su vez prefiera mi marca, se quede conmigo y ambos ganamos. Es la famosa teoría ganar-ganar. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo le voy a dar ventajas que otros competidores no le dan, le voy a dar costos o facilidades, o yo puedo ir a recoger su producto a sus instalaciones, lo traigo a mi centro de distribución y me encargo de todo el trámite a donde él lo quiere mandar, ¿no? Por decir un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, es eso. El concepto del proyecto de inversión es aquel proyecto al cual tú le vas a asignar un monto económico para poderlo echar a andar. Y la evaluación, como dice el segundo párrafo, dice, esto me va a decir qué tan bien o qué tan mal voy y decidir el curso o el rumbo por el cual va mi proyecto. Tomar acciones, por un lado, si no he cumplido, pueden ser acciones correctivas o acciones preventivas para el caso de los semáforos amarillos y acciones de mantenimiento, que sería permanecer o hacer que todo siempre permanezca en verde. Todo esto de acuerdo a qué? Al objetivo general del proyecto. Vamos a poner este video, que es una introducción a la formulación y evaluación de proyectos, por favor. Cordial saludo. Les habla el profesor Enrique Alberto Guerrero Guzmán. Vamos a hablar de la introducción a la formulación y evaluación de proyectos. Es importante, al hablar de formulación y evaluación de proyectos, saber qué es un proyecto, saber qué es formulación de un proyecto y saber qué es evaluación de proyecto. La guía PMBOK dice: un proyecto es un esfuerzo de carácter temporal llevado a cabo con objeto de crear un producto o servicio único. Hay también otras definiciones. Es el conjunto organizado de acciones realizadas ordenadamente durante un periodo de tiempo determinado que responden a una demanda o problema con el propósito de ofrecer una solución. A medida que vamos avanzando en el desarrollo del tema de la formulación y evaluación de proyectos, vamos a comprender con más claridad el concepto que estamos comentando. ¿Qué es la formulación de un proyecto? La formulación de un proyecto es el procedimiento a seguir para recopilar toda la información de un sistema o conjunto de actividades orientadas a perseguir un objetivo concreto. ¿Y qué es la evaluación de un proyecto?
La evaluación del proyecto tiene como objetivo evaluar económicamente cada una de las soluciones alternativas técnicamente factibles al problema. En la formulación del proyecto hablamos de una serie de acciones. Y dentro de esas acciones es seleccionar una serie de alternativas. Esas alternativas tenemos que evaluarlos para escoger la mejor. La idea no es decir la solución a un problema es esto, no. La solución a un problema es este. Los evaluamos económicamente y podemos decir recomendamos este. Bien, ya que hemos definido proyecto, formulación y evaluación, vamos a hablar de los tipos de proyectos. Hay proyectos de investigación científica. Normalmente se utiliza a nivel universitario. Generalmente son proyectos muy utilizados en la academia. Son proyectos que generan conocimiento. O también son aplicadas por aquellas entidades que están en la búsqueda de nuevos productos, o sea, investigación y desarrollo. Hoy en día se utiliza mucho a nivel de la academia. También hay los proyectos de inversión pública. Estos proyectos de inversión pública se caracterizan porque son financiados totalmente por el Estado. Se caracterizan también porque son proyectos de inversión de carácter social y también proyectos que incentivan la actividad económica de un país. Normalmente son proyectos de inversión en infraestructura. Pero también hay otros tipos de proyectos de inversión social que generalmente son manejados por el gobierno. Pero hoy en día el gobierno plantea proyectos de inversión social, pero también hay muchas empresas que están en este momento presentando proyectos de inversión social. Bien, y hay otro proyecto que es netamente generador de ganancias y utilidades. Son conocidos como los proyectos de inversión privada. Bien, este es un soporte teórico que puede servir si quieren profundizar un poco más en el tema. Hablemos ahora del ciclo del proyecto. Está la preinversión, está la fase de inversión y la fase de postinversión. La preinversión nace de la idea. Después de la idea se hace un estudio preliminar o perfil del proyecto. Luego se hace un estudio de prefactibilidad. Luego un estudio de factibilidad. Y luego la evaluación final, la que nos ayuda a definir realmente si es viable o no viable un proyecto. También hay otras fases, ¿no? La fase de inversión, que específicamente se refiere ya a la ejecución. Aquí viene la labor de la gerencia operacional. Y hay otra fase que es la fase post-inversión, operación y mantenimiento, evaluación. ¿Qué ajustes hay que hacerle a este proyecto? Bien, el tema que vamos a tratar en mayor profundidad va a ser precisamente el estudio preliminar. Cuando nosotros miramos el estudio preliminar, es importante recordar los tipos de proyectos. Cuando nosotros miramos que es un proyecto, como se puede aquí observar, proyecto de inversión científica, en ese ya hay un protocolo que se maneja, entonces hay que hacer un planteamiento del problema, una justificación, unos objetivos, un marco referencial, un marco metodológico, resultados, análisis de resultados, conclusiones. Este tipo de proyecto lo estamos presentando simplemente por información, pero realmente vamos a enfocarnos en los dos tipos de proyectos. El de inversiones públicas, que normalmente la inversión económica y social pues es manejada por el Estado. Cuando la inversión es pública, entonces
ya hay que hacer una identificación o descripción del problema, quiénes son los actores o participantes, hacia qué población va enfocada, cuáles son los objetivos, cuáles son las alternativas que hay para solucionar ese inconveniente o problema y cuál escogemos. Es aquí, en el caso de las inversiones públicas, donde normalmente se aplica la metodología de matriz marcológico, tema que veremos un poco más adelante. Pero también cuando el proyecto es de inversión privada, aquí hay que arrancar ya de la idea del negocio, que puede ser un negocio nuevo o puede ser un negocio que ya existe, entonces se va a mejorar los productos o servicios existentes, buscar nuevos mercados o descubrir formas de operar más eficiente, entre otras tareas. En este tipo de inversión privada hay que justificar y la justificación son los rendimientos financieros. Bien, este se puede decir que es el tema que vamos a tratar en la unidad número 1. Vamos a centrarnos esencialmente en inversiones públicas y en inversiones privadas. Muchas gracias por su atención. Cordial. Ok, muy bien, pues ya estamos hablando de este tipo de inversión dependiendo el tipo de proyecto que vayamos a llevar a cabo, decía el autor, social, público, privado, cualquiera de estos. Bueno, pues hay que tener parámetros de qué es lo que queremos conseguir y a qué cantidades económicas, como también decía el autor del video, ¿no? ¿Qué tenemos que considerar al momento de estudiar cuánto necesitamos invertir, en qué y en dónde y para qué y en cuánto tiempo y para quiénes y cuánto es lo que esperamos ganar? Bueno, primero que nada tenemos que hacer un estudio de mercado que nos permita conocer dónde estamos parados. Decía el autor, un diagnóstico. ¿Dónde estamos parados? El lugar donde yo tengo pensado desarrollar el proyecto es el adecuado. El segmento de la población al que tengo pensado otra vez digo, al cual dirigir el proyecto también es el técnicamente bien visto, el que me va a dar los resultados que yo pretendo. Otra pregunta más es verificar la inversión y costos que implica la elaboración e implementación de nuestro proyecto. ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuánto tengo que invertir? Y ahí es donde decíamos, tenemos que echar lápiz, escribir cantidades, investigar, darnos a la tarea de hacer cotizaciones, de hacer una investigación exhaustiva de cuánto es lo que implica invertir en ese proyecto. Muchas veces cuando los dueños de proyectos se dan cuenta de lo que implica realmente la cifra económica, hay veces que desisten o continúan. Posteriormente, estudiar la viabilidad financiera y rentabilidad, así como el tiempo de recuperación de nuestra inversión inicial, va de la mano con el primero. Y decía el autor también del video, que el negocio sea rentable, que el negocio sea fructífero. Ok, ¿cuánto tiempo me va a llevar? Y un problema de pues nosotros los latinos es que nosotros queremos ver ganancias de un negocio, cualquiera que este sea, inmediatamente. El día que abrimos queremos tener lleno de clientes, ¿no? Y hacia las 2 semanas, si a las 2 semanas no tenemos clientes, ya estamos pensando en cerrar. Antes de pensar en cerrar, pues mejor hay que pensar qué no he hecho o qué he dejado de hacer como para que se acerquen los clientes a mí o yo acercarme a los clientes. ¿Qué no he hecho? Y ya después pensarás si cierras o no. Pero ahorita hay que ponerse a pensar qué tenemos que hacer para que el negocio sea fructífero y en qué tiempo me va a dar el fruto esperado. Repito, todo eso se tiene que documentar en un cronograma. Organizar un plan de marketing para darnos a conocer como empresa. ¿Cuál va a ser mi publicidad?
¿Qué voy a utilizar? A lo mejor de inicio en el proyecto, si soy una empresa virgen, pues lo que menos quiero es gastar, ¿no? O ser lo más cuidadoso posible en los gastos. Entonces lo que voy a hacer es quizá utilizar redes sociales como medio de difusión de mi producto, o a lo mejor, ¿por qué no? Lo que muchos hacen hoy en día, el marketplace, ¿no? Entonces, esas redes sociales a mí no me cuestan, entonces puedo ocuparlos, ¿de acuerdo? Puede ser eso parte de mi plan de mercadotecnia, a lo mejor otro es la referencia de boca en boca, otro a lo mejor sería repartir trípticos, pero también, ojo, hacer cosas, decíamos, también en mercadotecnia de servicios y en otra clase que di también de mercadotecnia e innovación, que hablábamos, y gestión de mercadotecnia, hablábamos de que hay que hacer cosas, pero no lo que los demás hacen. Voy a abrir un negocio de ropa, de comida, y ¿qué es lo que hacen muchos? Sus bocinas afuera, a repartir volantitos con la chica bonita parada en la puerta. No, eso es lo que todo mundo hace. Y se acercarán a ver a la chica, se acercarán por el dulce que les estamos dando, se acercarán por la música, pero no por mi negocio. ¿Qué puedo hacer que jale la atención del cliente hacia mi negocio, no hacia los distractores? ¿Ok? Y posteriormente hablemos de los objetivos, perdón, del estudio de mercado. Pues decíamos, ¿no? Es imprescindible, es vital conocer el perfil de los consumidores. Me doy cuenta que mi estudio de mercado me dice que a lo mejor mi negocio de ropa lo puedo orientar hacia jóvenes de entre 18 y 35 años, por el tipo de ropa que voy a vender, ¿no? Por decir un rango de edad. Entonces, ¿qué es lo que a ellos les gusta? ¿Qué características tiene esa población que yo puedo utilizar como refuerzo e impulsar mi producto? Tengo que determinar la demanda potencial, conocer el comportamiento de los, bueno, en este caso de los mexicanos, ¿verdad? Sus gustos y tendencias, determinar el segmento de mercado y el grado de aceptación del producto. Ok, ya tengo definido el rango de edad. Ahora tengo que ver el nivel socioeconómico, tengo que ver la zona geográfica, tengo que ver muchos factores para poder ubicar ahí mi producto y saber qué tan aceptado puede ser este. Determinar los puntos de venta del producto. Ok, ya tengo definido que a lo mejor voy a vender en el centro de la ciudad. Ok, pero ¿en dónde? Voy a tener mis puntos de venta propios, voy a rentar locales, ¿qué voy a hacer? Necesito definir también eso. No voy a empezar el proyecto y escribirlo y todo, sin ni siquiera saber dónde me voy a ubicar. Después, determinar un precio de referencia para pagar por parte del consumidor, ¿no? ¿Cuánto es lo que él me podría pagar, precio promedio del mercado? Un precio también que a mí me dé una ganancia y que no castigue mucho mi producto, que no castigue mucho la ganancia. Ojo, que también hay precios de introducción al mercado, que son precios muy bajos. Y posteriormente vamos aumentando la cantidad porque el prestigio y la calidad del producto lo avalan y el cliente dice, ok, subió un poco, pero vale la pena. Eso habla de un producto de muy buena calidad, pero también a su vez de muy buen servicio. Determinar un sector de la ciudad de mayor aceptación del producto. ¿Cuál es la parte fuerte? Ya hablábamos del centro de la ciudad, ok. Pero a lo mejor la parte fuerte para mí de mi negocio puede ser en la calle de Madero o en 16 de septiembre, donde más gente hay, ¿no? Y no propiamente a lo mejor en la calle de Bolívar o no propiamente en el hemiciclo a Juárez, sino a lo mejor en una calle en especial. Ahí es donde va a ser mi zona o mi punto fuerte de venta. Determinar la preferencia de los consumidores en cuanto a la presentación
envase y contenido en el que desean encontrar el producto. Hoy día es muy común que para los productos para los jóvenes encontrarlo ellos dentro de una caja de cartón, dentro de una lata, dentro de una bolsa, algo que comúnmente venía con otra presentación, a ellos se les hace muy, dicen los jóvenes, ¿no? Dicen muy cool, ¿no? Dicen que es muy pro que venga en una bolsa de plástico, ¿no? O que venga en una caja de cartón, una caja cruda de cartón, ¿no? Y eso les llama la atención. Bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros para adaptar nuestro producto hacia ese enfoque? Ojo, ¿cuánto nos va a costar comprar cajas de cartón en crudo en vez de comprar a lo mejor envases de papel aluminio, ¿no? O envases metálicos, costo-beneficio, ¿no? O a lo mejor, o si seguimos hablando de ropa, pues a lo mejor que la playera o la blusa que se va a llevar la chica vaya contenida en un cilindro de cartón. Que dirías tú, nada tiene que ver una con otra, pero es algo cool, como dicen, ¿no? Insisto. Y se llevan contentos el producto, ¿por qué? Porque cuando lo van a entregar en un cumpleaños, en un intercambio de regalos, resulta que tú das tu tubo y la persona no tiene ni idea de qué hay. Y cuando lo abre, encuentra la blusa o la playera. Y queda fascinado porque es la playera que quería. Pero el envase llama mucho la atención, tanto para el comprador como para quien recibe el producto. Y ahí, obviamente, vamos a poner nuestra marca y donde estamos ubicados para nosotros darnos a conocer con gran parte del mercado. Vamos a hacer un estudio técnico. Vamos a poner un ejemplo. Decíamos, la localización, el alquiler de un local para la producción y oficinas. Nosotros vamos a producir ropa. ¿Qué equipo necesitamos? ¿Qué muebles de oficinas? ¿Qué máquinas necesitamos? Necesitamos a lo mejor cortadoras, máquinas costureras, necesitamos reglas, quises, mesas amplias, personal que sepa eh, cortar, que sea textilero, ¿no? Los envases, oye, ¿cómo vamos a entregar esas playeras? ¿En una bolsa de plástico nada más? ¿O lo vamos a entregar en un gancho? ¿O los vamos a poner, como decíamos, en el cilindro de cartón? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer ese estudio. Ojo, es muy importante. No caigamos en el error tradicional, que yo voy a lanzar mi negocio, pero voy a hacer las cosas de acuerdo a mi gusto. Ojo, mi gusto puede ser muy probablemente diferente al del mercado. ¿Por qué? Porque si yo soy conservador o muy conservador, pues a mí me gustaría entregar las playeras en una cajita de cartón, muy elegante, etcétera. Ojo, acuérdate que no es para ti, es para jóvenes. Y a los jóvenes les gusta algo fuera de lo común, algo divertido. Entonces, adapta tu negocio a esas preferencias. Luego viene el estudio financiero. ¿Cuánto vas a requerir por, por cada concepto? Equipo de oficina, si vas a utilizar vehículos o si vas a tener tu coche, bueno, pues cuánto cuesta tu coche. Decíamos, máquinas costureras, textileras, ¿no? ¿Qué trámites legales? El acta constitutiva, tu alta de hacienda, capital de trabajo, ¿cuánto le vas a invertir de inicio? Y eso es lo que te dice cuánto va a ser, ¿no? ¿Ok? Consideraciones generales. Ya tenemos el presupuesto. Hay que tratar de hacer que ese presupuesto no se salga de lo que está establecido. Tenemos de presupuesto gastar entre fijos y variables 120,000 pesos. ¿Qué pasaría si ahorita vamos en la realidad y ya gastamos 187,000 pesos? Que estamos completamente fuera del presupuesto. ¿Qué está mal? ¿El presupuesto o lo que estamos haciendo ahorita? Ojo, hay que tener en cuenta eso.
Más materiales, ¿qué necesitamos? ¿Qué insumos? Ojo, y tener solamente lo necesario. ¿Qué personas voy a tener? De nada me sirve tener a todos mis amigos si nadie sabe coser, si nadie sabe utilizar una máquina costurera. Necesito a profesionales que sepan utilizar esas máquinas. Y en los cronogramas ir tachando cómo van mis actividades, qué es lo que he conseguido. Y darme cuenta visualmente también qué es lo que me falta. Y rápidamente, hablando de lo que también platicábamos en gestión de proyectos, el ciclo de vida de un producto o de un proyecto. Hay una fase inicial que es la fase de diseño, que también hablaba por ahí el autor, ¿no? En la parte de inversión. Bueno, pues vamos a ver una preinversión, cuánto necesitamos de acuerdo a lo que queremos construir. Luego, la fase intermedia, cuánto realmente necesito invertir. Y finalmente, la fase final, que no propiamente significa la terminación, pero sí, pero sí ya el implementar o el establecer como tal en el negocio, en el mercado. El ciclo de vida de un proyecto, hay fases previas, eh, como la planeación, la priorización de ideas, la viabilidad económica, que decía el autor del video, que pues se hace un estudio previo de ver la preinversión, cuánto necesito aproximadamente invertir. Después ya hablábamos, ¿no? Del diseño del proyecto, de llevarlo a cabo, de ver que se siga llevando como se estableció, establecer mis indicadores y darme cuenta si se está cumpliendo o no. Este proyecto como tal tiene un alcance, tiene involucrados, tiene áreas de trabajo. Y dice, el proyecto incluye todo el trabajo necesario para completarlo con éxito. ¿Qué es el alcance del proyecto? Trabajo que debe llevarse a cabo para entregar un servicio con las características y funciones especificadas, así como también los involucrados en el total y en determinadas actividades del proyecto. ¿En qué caso, por ejemplo, el proceso de ventas? ¿Con quién tiene que ver ventas? Ah, pues tiene que ver con producción, pero a su vez también con el almacén, tanto de materia prima como de producto terminado, y a la vez también con logística, que es quien va a entregar el producto que ya se vendió. El lugar. Si estamos hablando del piso de la planta manufacturera donde se va a hacer la costura de la ropa, bueno, pues yo tengo una parte productiva. ¿Y quiénes son los involucrados? El almacén de telas, producción, los textileros y el almacén de producto terminado. ¿Quiénes son los participantes? Pues los involucrados en este proceso. Los objetivos SMART. Para quienes tomaron conmigo la materia de gestión de proyectos y quienes ya llevaron esta materia con algún otro docente, pues ya se platicó de lo que son los objetivos SMART. Vamos a hacer rápidamente un recordatorio de estos. Los objetivos deben de ser específicos, medibles, alcanzables, no por quedar bien con la alta dirección, nos pongamos objetivos estratosféricos. Y lo que va a suceder es que vas a quedar mal porque nunca vas a llegar a ellos. Empieza de poquito en poquito. Objetivos alcanzables. Objetivos relevantes. Realmente lo necesario, lo importante. Lo mismo, no por quedar bien con dirección, atasques de objetivos y consigas nada más dos. Tienen que ser objetivos relevantes. Y finalmente, objetivos en tiempo. ¿Qué tiempo requieres? Así, requieres para el logro de tu proyecto o para cierta tarea. Ser muy realista, ser relevante, que lo puedas medir y que seas muy específico. Esos son los objetivos SMART en los proyectos de inversión. Este es otro video con el que vamos a cerrar la sesión porque pues ya tenemos el tiempo encima. Son 6:56. Vamos a ver rápidamente este video, por favor.
Gestión de los costos del proyecto. La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. En esta lección aprenderemos uno a uno los procesos para gestionar los costos del proyecto, que son: planificar la gestión de los costos, el cual es el proceso que define cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. Estimar los costos, el cual es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar el trabajo del proyecto. Determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos autorizada. Y controlar los costos, el cual es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos y gestionar cambios a la línea base de costos. En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más reducido, la estimación de costos y la preparación del presupuesto en términos de costos están tan estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede realizar una única persona en un periodo de tiempo relativamente corto. El director de proyecto debe tener como conceptos claves que la gestión de los costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. La gestión de los costos del proyecto debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al resultado del proyecto. Por ejemplo, el hecho de limitar el número de revisiones de un diseño podría reducir el costo del proyecto, pero podría también resultar en un incremento de los costos operativos del producto. Otro aspecto de la gestión de los costos es reconocer que los diversos interesados miden los costos del proyecto de diferentes maneras y en momentos diferentes. Por ejemplo, el costo de adquisición de un artículo puede medirse el momento en que se adquiere, cuando se realiza su pedido o se hace entrega del mismo, o cuando se incurre en el costo real o cuando éste se registra en el ámbito de la contabilidad del proyecto. En numerosas organizaciones, la predicción y el análisis del rendimiento financiero esperado del producto del proyecto se llevan a cabo fuera del ámbito del proyecto. En otros, como por ejemplo en un proyecto de obras de infraestructura, la gestión de los costos del proyecto puede incluir ese trabajo. Cuando tales proyecciones y análisis forman parte del proyecto, la gestión de los costos del proyecto puede recurrir a procesos adicionales y a numerosas técnicas de gestión financiera, como el retorno de la inversión, el flujo de caja descontado y el análisis de plazo de recuperación de la inversión. En la práctica de la gestión de los costos del proyecto, las tendencias incluyen la expansión de la gestión del valor ganado, EVM, por Earned Value Management, por sus siglas en inglés, para incluir el concepto de cronograma ganado, o Earned Scheduled, o ES, por sus siglas en inglés. Esto indica la eficiencia con la que se está realizando el trabajo. La teoría del cronograma ganado también proporciona fórmulas para pronosticar la fecha de conclusión del proyecto, utilizando el cronograma ganado, el tiempo real y la duración estimada. Bien, hablando propiamente ya para terminar, ya es la hora. Nos vamos a quedar en esta parte, estructura del proyecto. ¿Cómo estructuramos el proyecto? Bueno, hay paquetes de trabajo. ¿Cuál es mi paquete de trabajo? ¿Cuál es el paquete de trabajo del área de al lado? Para la siguiente área, ¿cuál es el paquete de trabajo? Cada quien tenemos un paquete de trabajo, el cual tiene que ser de la manera más sencilla posible, de manera que todos los usuarios lo capten de la manera más fácil y lo hagan de la mejor forma, detalladamente cada quien, para no haber o no caer en confusiones. Y bien definido quiénes van a ser los participantes, o como técnicamente se dice, los actores del proceso. ¿Ok? Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya es la hora correspondiente. Muchísimas gracias por su participación al momento de poder ver este video.
Repito, la carta descriptiva está inserta en la plataforma. Por favor, les pido que la vean para que tengamos en claro cuáles son los temas que vamos a revisar, las actividades que se va a cumplir semana a semana y pues cuáles son los criterios de evaluación. Muchísimas gracias. Insisto, cualquier duda, comentario, sugerencia, estoy en el chat de la plataforma disponible para ustedes o en el correo electrónico de la institución. Les agradezco mucho su tiempo. Bonita noche y hasta la próxima. Hasta pronto.